La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Con ustedes su pastor Samuel Olson. Abramos nuestras Biblias una vez más a 2 Corintios al capítulo 10. Avanzamos un pasito. Un capítulo repleto, denso, importantísimo para los que andamos en Cristo. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Pues porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Vamos al comienzo, versículo 3. Aunque andamos en la carne, que quiere decir que usted anda en su cuerpo, con sus pasiones, sus capacidades, sus deseos, su imaginación, sus sentimientos, su vida. La carne es usted, es el cuerpo, su persona. Pero no militamos que según la carne, según las pasiones de la carne, el interés de la carne, el egoísmo de la carne, la autosuficiencia de la carne. Todas estas expresiones que luego se llevan y se traducen en otra clase de conductas. Como por ejemplo, podríamos leer el Salmo, Isaías, el capítulo 59. Lo que hay entendido en todo esto es que mucha gente le encantaría que la vida cristiana fuera una burbuja en que todo es perfecto y nada es malo. Pero no es así. Una vez en Cristo empezamos a vivir en una tensión con lo que es del otro reino. ¿Vivimos en el reino de Dios o en el reino del engaño y la mentira, de la oscuridad y las tinieblas? Y estos dos reinos siempre están en tensión, y por eso usted siempre vive en una tensión. Claro, hay momentos placenteros en que todo está bien, usted se echa una vacación, se va al interior del país o se va de viaje y usted, oye, qué bueno, pero usted sabe que ese viajecito o esa salida se va a acabar y usted dice, ya volví a lo mismo de siempre. Y vuelve a la monotonía, la vida, y vuelve a la problemática que todos vivimos. O sea, vivimos la tensión, como dijo Zoila, entre lo que somos como cristianos y los valores del reino de Dios en nuestra vida, y vivimos en una situación con el mundo que nos rodea que nos tensiona, porque uno dice, yo no puedo comulgar con eso. Yo no vivo de esa manera, pero vivo en la carne, en el espíritu, en la carne, y tengo que de alguna forma representar el reino de Dios y ser para otros esa bandera del reino de Dios donde quiera que uno pueda encontrarse. Ahora veamos lo que el profeta Isaías le dijo al pueblo de Israel, que dejó su vida en el reino de Dios y empezó a vivir en las acechanzas, en los valores del mundo, en los valores de la carne, en los valores de los intereses como país y sociedad, que se olvidaba de los valores que Dios había establecido para el pueblo de Dios,
y es como un retrato de lo nuestro. Zoila lo leyó en el Salmo 5. Vamos a leerlo nosotros en el 59. Y usted verá si hay alguna coincidencia entre lo que vivía el pueblo de Israel y lo que vive uno en la verdad. Y aquello con lo cual usted no se siente bien, porque usted no quiere que eso sea su vida. Y usted quiere transformarlo. Y llega el momento en que uno se da cuenta que lo único que de verdad puede transformar al ser humano es cuando el ser humano pone de lado su autosuficiencia, su pecaminosidad, se rinde ante el Señor y el Espíritu Santo empieza a formar una nueva personalidad de uno y uno empieza a seguir al Cordero de Dios y uno empieza a seguir según los valores del reino y a vivir una nueva realidad. Y por eso uno cambia, uno no se cambia, el Señor lo cambia a uno cuando uno se pone en las manos de Él. Pero veamos al pueblo de Israel, veamos. Pero vuestras iniquidades han hecho ¿qué? División entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ¿qué? Ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están ¿qué? Contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad, y vuestros labios pronuncian ¿qué? Mentira, habla maldad vuestra lengua. 4. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz ¿qué? Iniquidad. 5. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas, y el que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán ¿qué? Víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras no son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Uno más. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos, y sus veredas son ¿qué? Torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Eso fue escrito hace 2700 años. ¿Le habla a usted eso? ¿Usted entiende y lo ve y lo entiende y lo palpa? Cuando el mundo o una sociedad deja sus valores, los valores básicos de la vida, y empieza a enrumbarse en el engaño y la mentira. Porque las armas de nuestra, ¿qué? Milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción ¿de qué? De fortalezas. Quiero elaborar un poco la palabra fortalezas, porque por lo general, como buenos pentecostales, la gente dice, la fortaleza es que el demonio te tiene atado. Bueno, es verdad, hay momentos en que hay una fortaleza demoníaca, pero esas no son las únicas fortalezas que se incrustan en la mente y en la vida de uno o de un grupo de personas o en una sociedad. Se incrustan ideas que se convierten en fortalezas, y esas fortalezas empiezan a regir en la vida de uno. Voy a caminar con eso por un momento. Por ejemplo, una fortaleza, un castillo donde vive una gente y vive dentro de un círculo de personas, una cultura en particular, y tiene al otro lado otra fortaleza y otra fortaleza y otra fortaleza. La idea de fortaleza es que uno vive amarrado dentro de un contexto y una mentalidad.
Y abundan esa clase de fortaleza en la sociedad. Y quizá usted no lo había visto como una fortaleza, pero voy a ir a 2 o 3 de ellas simplemente como ejemplos. En Bélgica, esta semana pasada, en Bruselas, se aprobó que los niños tienen derecho a la eutanasia. ¿Qué quiere decir eso? Antes se hablaba de un suicidio. Después se hablaba de miles de suicidios. Después se hablaba, durante los últimos 30 o 40 años, del derecho de que alguien, en concordancia con uno, le quite uno la vida. Y por eso hay médicos en distintas partes que se sientan con uno, después que uno ha firmado algo, le introducen en la vena algo y poco a poco ¡puf!, se va. Esa es una mentalidad que se está apoderando de la mente de una sociedad, porque ya llega el momento en que la gente empieza a decir, está bien, me quiero suicidar, ya yo no quiero vivir. O los jóvenes que se han metido en esta secta que existe que se llama el emo, y se meten en el emo y te enseñan a suicidarte y a colgarte. Y tengo 2 casos en mi experiencia propia de familias que viven horrorizados, no sabían que sus hijos adolescentes, familias separadas, estaban metidas en el internet y estaban aprendiendo que había toda una agrupación de personas que estaban metidos por internet en esta secta y que cualquier momento después de cierta formación de la mente, cierta culturización, oye, chéverísimo, y te cuelgas. Tengo un joven hablando con su novia y como ella le dijo no, se colgó. Está bien. Se ha vuelto una ¿qué? Fortaleza, una forma de pensar, una forma de sentir. El divorcio, todo el mundo se divorcia. A mí no me cae ya bien este tipo. Yo me divorcio, se acabó. ¿Está bien? ¿Otra clase de qué? De forma de pensar. O sea, unas ideas que uno empieza a asumir y esas ideas, no obstante la forma en que uno lo piensa, uno racionaliza, eso quiere decir que uno crea el argumento para que uno obtenga el permiso de hacer X cosa. Argumentos o ideas o fortalezas. Vaya a la formación en las escuelas y vea cómo están formándole la mente de su hijo en los colegios, en las universidades, para que nieguen a Dios y nieguen el valor de la vida y asuman pensamientos totalmente ajenos a los valores de una sociedad que antes era cristiana. Antes la sociedad era más o menos cristiana, era su fortaleza. Tenemos valores católicos, romanos, ortodoxos, evangélicos, pero por lo menos no nos matamos, no hacemos esto, no hacemos aquello, y esto no se hace. ¿Pero qué? Ahora, ¿cuántas mentes en la morgue? ¿Cuántas muertes en la morgue? Sin hablar de más nada. Porque ya que, y uno hasta... Y el horror es que ya a los demás no le duele, porque ya se ha apoderado, ¿qué? Son fortalezas. Y se convierten en fortalezas porque, vamos a leer aquí, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino nuestras armas son poderosas ¿para qué? ¿Para la qué? La destrucción de qué? De esas formas, culturas de pensar. Entonces yo no estoy hablando de demonios. Yo estoy hablando de formas de pensar que
ahora se apoderan de la mente de una persona, de una sociedad, de una cultura, de un edificio, de un barrio, etc. Entonces Pablo dice, tenemos estas armas. Seguimos una frasecita más. ¿Derribando qué? ¿Qué? Y me quedo allí. ¿Derribando qué cosa? Entonces Pablo está diciendo que el hombre, la mujer, o los cristianos, o la iglesia, como usted lo quiera definir, tiene armas con ¿qué? Derribar ¿qué? La fortaleza. Derribar el argumento. Y cuando uno entiende, esto no es, te echo fuera demonio porque tú tienes... Y la persona dice, bueno, que yo no entendí nada. Pero cuando yo confronto la falacia de tu pensamiento y de tu forma de pensar acerca de algo, y te digo, ahora voy a buscar una mujer, mija, estás en estado, pero tú no puedes empezar a pensar que puedes tomar el control sobre una vida que está en tu vientre y sacártelo por esta razón. Y no se me dice no puedes, sino que yo tengo que ahora argumentar con la verdad. Tengo un arma. ¿Cuál es el arma? Desde el Espíritu, porque toda arma cristiana y, vamos a decirlo de otra manera, los valores de una sociedad están fundamentados en la verdad y con la verdad empiezo a argumentar desde el punto de vista de la verdad para que la hermana pueda dejar atrás el argumento. Yo puedo abortar porque yo no quiero tener este bebé y además no voy a tener con qué darle de comer, así que no quiero que sufra cuando esté grandecito y todo lo demás que puede venir con un argumento falaz. Entonces, derribando ¿qué cosa? ¿Las qué? No la fortaleza, las fortalezas son las respuestas, son los argumentos con los cuales yo vivo que me permiten o no permiten vivir de una u otra manera. Por eso uno tiene, y ojalá que tuviéramos un colegio ya listo para 1000 muchachos y todo lo demás, pero uno empieza a fortalecer en los currículum de la gente y de las escuelas la introducción de valores dentro del sistema para que el muchacho no lo alimenten simplemente de pensamientos antivalores, anticristianos, antiaborto, antisalud, ante lo permisivo y el libertinaje, o que permiten el libertinaje, y uno empieza a buscar la verdad para derribar ¿qué cosa? Los argumentos. Entonces, una familia sana busca ayudar a crear una fortaleza basada en la verdad, en el corazón del niño y en su mente. Pero si el niño está en el televisor 10 horas del día o 5 horas del día, empieza a asumir los argumentos que le enseñan sutilmente, las sutilezas, y ahí es donde uno puede venir y decir, sutilezas de Satanás, porque él es el padre de las mentiras y del engaño y de la maldad. Uno viene a derribar esas sutilezas con argumentos basados, en este caso, primer arma espiritual, y el domingo que viene lo hablamos. El primer argumento es ¿qué cosa? La verdad. Entonces, ¿qué sucede? Mamá dice, es que yo no sé argumentar con mi hijo. Bueno, ¿sabes qué? Métete en un lugar para que te enseñen. Empieza a aprender o ponlo en las manos de alguien que te puede ayudar a argumentar y derribar los argumentos falaces que rigen en una sociedad que permite el engaño, la violencia, la maldad, el libertinaje, cualquier forma de relación o interrelación sexual, cualquier cosa. Estamos en una sociedad que está basada
y no digan, Samuel es Venezuela. Estamos en una sociedad mundial basada hoy día en los antivalores que llevan a la muerte. Y eso por eso se habla, estamos hoy día en una cultura de la muerte, porque los antivalores llevan a la autodestrucción y la destrucción de los demás. Y Pablo está diciendo, nosotros, usted y yo, estamos aquí no para sucumbir ante los antivalores y ante esta forma de pensar falaz que derrumba la base de una sociedad y de una familia y de una vida, y es para construir de nuevo los pilares basados en las armas del Espíritu, las armas de Dios, que en la sociedad llamamos los valores rectos de la verdad, de la justicia, de la bondad, del bien, de Dios, de la enseñanza, de la formación, para que las mentes de los demás puedan volver a la verdad. Doy un ejemplo, el drogadicto pierde toda noción de lo que es real. Y cuando viene a los pies de Cristo o a una labor terapéutica que le lleva poco a poco, por lo menos empieza en una primera dimensión a pensar que quiere volver a una vida normal, en una segunda dimensión a empezar a enriquecer su vida, y la tercera dimensión a darse cuenta que es espíritu y que no podrá vivir bien si su espíritu no es fortalecido y vivificado por el Espíritu de Dios. La tercera dimensión, la fundamental para que el ser humano pueda vivir con la fuerza que da la presencia de aquel quien es el camino, la verdad y la vida, y que Él por su Espíritu venga a morar en uno y le dé el fundamento para vivir una vida nueva. Y si hubiesen 500,000 personas en Caracas que tuvieran como fundamento a aquel quien es la verdad, y que pudiéramos dirigir la sociedad en la verdad, hacia la verdad y por la verdad, esta ciudad sería transformada completamente, no por armas humanas, sino por las armas del Espíritu de Dios que traen la transformación al ser humano. Aleluya. Y Señor, te pedimos que nos ayudes a entender que ser parte de tu reino es dejar otra forma de vivir. Ser parte del reino de Dios es no ser llevado por delante por la maldad y la violencia. Ser parte del reino de Dios es dejar el engaño y la mentira. Ser parte del reino de Dios es la reconstrucción de la imagen de Dios en nuestra vida. Y que podamos vivir con la frente en alto, sabiendo que somos hijos de Dios.